Hola, muy buenos días a todos ustedes. Estamos esta vez en una nueva presentación del tema Los 8 pasos de la yoga. Su servidor, quien les habla, Ervin Domínguez, y como invitada, la instructora de yoga y psicóloga Ana Guadalupe Zapata, con 20 años de experiencia. Gracias por la invitación. Gracias por asistir a esta conferencia. Bueno, en esta segunda entrega, hablando sobre los 8 pasos de la yoga, haremos una breve reseña al tema anterior, que fue dentro de los 8 pasos de la yoga el yama, que es el primer peldaño descrito en los sutras de Patanjali. Vimos que el primer aspecto abordado de los yamas es el ahimsa, que se describe como la no violencia, virtud a practicarse por todo individuo en sociedad, una regla de convivencia tan necesaria para una sana convivencia, dado que es de fundamental importancia en las relaciones humanas. Es necesario establecer aquellos aspectos que nos ayudan a proyectarnos de manera positiva en nuestra sociedad, puesto que nadie quiere vivir en discordia con nadie. Visto esto, se debe establecer un plan que nos permita proyectarnos de manera positiva en las relaciones humanas con nuestros semejantes. Pero para hacer esto, esta proyección positiva hacia nuestro prójimo, es necesario comenzar por nosotros mismos con la erradicación de pensamientos, expresiones y actitudes que nos permitan una sana expresión hacia nuestros semejantes. Para realizar tal depuración en nosotros mismos de tales aspectos, elaboraremos brevemente algunos aspectos a considerar para proyectarnos no violentamente hacia nuestros semejantes. Ese es el punto, la no violencia, ahimsa, que significa no violencia. En este aspecto yo quisiera hacer un aporte muy significativo. Cuando hablamos de los pensamientos y comportamientos, primero la persona piensa en dañar al otro, en hacer el mal con su pensamiento y lleva a la acción para ejecutarlo. Una acción con una emoción, y esa emoción va vinculada a una agresividad, sea verbal, física o de gesticulación. Entonces es ahí donde la acción, el pensamiento y la acción van vinculados hacia una reacción que se da en cadena en el individuo, donde llega a lograr esa acción de daño. Lo pensó, creó la emoción y lo ejecuta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como individuos? Primero, trabajar esa parte interna que nosotros tenemos para erradicar todos esos pensamientos negativos y preguntarme antes de actuar, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Con qué objetivo debo yo de actuar de esta manera? ¿Perjudica al otro? ¿Cómo lo va a perjudicar? Y es una reacción en cadena que se puede dar, porque así sucesivamente se da la violencia escolar, la violencia familiar, la violencia doméstica, la violencia entre los amigos, en el área de trabajo. Y entonces esa secuencia que el individuo va creando es lo que nosotros tenemos que ir erradicando. ¿Y cómo lo erradicamos? Primero trabajándonos nosotros mismos para no caer en ese círculo de la violencia de pensamiento y acción. Bueno, ese es el punto de vista psicológico o por experiencia de los casos particulares que la licenciada Ana Guadalupe ha tenido. Y podemos decir, por lo tanto, que la violencia se manifiesta en el plano físico, en el plano mental o del pensamiento y en el plano verbal. Primero pensemos lo que vamos a decir y luego actuamos. Usualmente ese es el desarrollo de nuestra proyección, aunque hay personas que actúan impulsados por emociones. Un caso que hay que considerar en el proceso de las relaciones humanas. Pero en general, nuestras actitudes se dan en un orden de progresión: pensamiento, palabra, acción.
Para poder expresarnos debemos de pensar, y nuestro pensar viene condicionado por factores como la educación que recibimos en la escuela, la educación que tenemos en casa, la experiencia de vida en sociedad y nuestra formación integral como miembros de organizaciones políticas y religiosas que influyen de manera especial en nuestras vidas. Este conocimiento de nuestro pensar no siempre es perfecto, tiene sus defectos, está sujetado a errores de interpretación y por lo tanto de aplicación. Precisamente su aplicación es lo que hace que en determinado momento su proyección pueda ser dañina por su falta de aplicación debida. Para contrarrestar tal manifestación se hace necesario hacer una introspección de nosotros mismos, un caminar hacia adentro de nosotros mismos. Esta introspección pasa por el reconocimiento de nuestras debilidades, enfermedades, defectos e imperfecciones heredados o adquiridos en sociedad. Precisamente en este aspecto, cuando hablamos de educación y en sociedades, por ejemplo, una sociedad que tiene altos niveles de escala de violencia, como todos los sucesos que han venido sucediendo a nivel internacional en todas las sociedades, empieza a manifestarse en la persona, pero ese conglomerado que va llevando a todos los individuos a atacar, a ser atacados, entonces se va generando ese círculo de violencia y crece hasta que realmente el individuo se ve sumergido en una emocionalidad tan negativa que no logra ver ni reconocer que está actuando de una manera violenta. Con esto no quiero decir de que no sea necesario que él se exprese para pedir por sus derechos humanos, por sus derechos que están siendo de una manera pisoteados. Pero hay miles de formas y entonces vemos, por ejemplo, sociedades de otro nivel, como las sociedades del primer mundo también, que se expresan de manera diferente en el arte, en la cultura, en ponerse sobre una calle sentados sin decir nada, pero están ejerciendo su demanda de derechos humanos. Pero lastimosamente en países latinoamericanos y fundamentalmente en países en vías de desarrollo, lo que genera la violencia engendra violencia y lo que hacen es destruir una espiral y destruir las cosas físicas. Entonces hay mucha muerte, muchas personas que pierden la vida de una u otra manera en relación a sus protestas. Bueno, dicho esto, por la licenciada Guadalupe se ve que es bien difícil y complejo el aspecto de cómo expresarse dependiendo de la cultura, de todos los factores señalados anteriormente. Pero una vez que hemos reconocido e identificados en un sincero análisis de ese caminar interno hacia nosotros, de esa introspección, todos estos factores de nuestro ser, entonces se debe elaborar un plan de depuración de tales factores para que se pueda realizar el saneamiento de nuestro ser íntegramente. Los factores antes señalados tienen un amplio aspecto que requiere de la asistencia de varias personas para poder ser erradicados. Vemos que dentro de los factores señalados comenzamos con las debilidades, las cuales solo un análisis personal puede ayudarnos a saber cuáles son. También se puede recurrir a una asistencia profesional con un especialista en el tema, como por ejemplo un psicólogo o un psiquiatra, para saber el tipo de debilidad o enfermedad que tenemos. Se hace necesario a veces de un galeno para reconocer el estado físico. El factor defectos es un aspecto que requiere de nuestro sincero análisis, además de la retroalimentación de otras personas que nos pueden ayudar para el accionar diario de nuestra personalidad. Como estos aspectos o factores de imperfección se manifiestan, producen errores y por lo tanto hacen una manifestación negativa de nuestro ser, el plan fundamental para eliminar tal manifestación dañina o violenta de tales factores debe pasar por la elaboración de un plan de saneamiento que identifique tales imperfecciones.
A continuación daremos unos tips o consejos para ayudar a identificar aspectos de nuestra personalidad que nos impiden a manifestarnos de una manera no violenta. En tal aspecto, me gustaría ver su punto de vista, licenciada. De entrada tenemos que identificar cuando, por ejemplo, internamente en nuestra casa, en nuestra familia, elevamos la voz para pedir algún instrumento. No reconocemos fundamentalmente nuestras emociones, como está el día de hoy, porque cada instante, cada segundo, nuestro ser, nuestra persona está actuando con emociones positivas, negativas, no negativas, de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos, y entonces debemos de manejar un equilibrio. La disciplina del yoga y la meditación es lo que permite que nosotros identifiquemos a través de nuestro trabajo físico, vamos a ir identificando nuestras emociones, que nos identificamos con ellas, cuáles son las que más prevalecen y cuáles son las que realmente tenemos que cultivar en ese trabajo. Por ejemplo, amanece un día soleado, pero yo amanecí con mi carácter de que no me soporto, tengo un mal estado de ánimo, se me dañó el carro, entonces ya vengo y me enojo, se me perdieron las llaves y me enojo y llego al trabajo y me piden el informe, y entonces en el trabajo ya empiezo a tratar mal a todas las personas que me rodean, y entonces ahí empieza la espiral de violencia, porque internamente yo no he identificado que soy yo la persona, que mi estado de ánimo y mis emociones están trastocando un nivel que no es adecuado. Lo que yo tengo dentro de mí es lo que yo proyecto hacia afuera, y si yo no estoy equilibrado y no estoy con mis emociones desarrolladas en un sentido de una manera positiva, relajado, tranquilo, sin preocupación, yo no podré dar hacia los demás otro tipo de energía. Es una sinergia que va incluyendo a los seres que viven dentro de mi casa y con los seres que yo me encuentro en cada caminar. Entonces, esta disciplina del yoga y también la introspección de nuestras debilidades y habilidades para poder desarrollar un estado de ánimo diferente, conociéndonos a nosotros mismos, empezamos a desarrollar un cambio de hábito y de pensamiento, de acción y reacción, lo que nos permite tener una vida más estable, equilibrada y en bienestar y en plenitud, ejerciendo toda nuestra capacidad para estar viviendo plenamente en amor, en armonía. Bueno, con esta pequeña reseña sobre el aspecto ahimsa o no violencia de una de las llamas, esperamos que nuestra audiencia pueda encontrar esta contribución desde el punto de vista psicológico como una ayuda valiosa para saber vivir o encontrar una manera de vivir de mejor manera con sus semejantes. El segundo aspecto de llama es la referencia a decir la verdad, que en términos sánscritos conocemos como satya. Decir la verdad, hacer siempre referencia a la honestidad. En ese sentido vemos que grandes líderes espirituales enfatizan hablar siempre con la verdad. Hemos visto cómo Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando habló, siempre decía: en verdad os digo. Desde su posición de un gran líder espiritual, esa era su naturaleza, hablar con la verdad, en verdad, y decir la verdad siempre honestamente, aunque esto nos lleve a consecuencias funestas, como sucedió con él, que por decir la verdad fue crucificado. Pero ese es un buen ejemplo a seguir, muy difícil, pero esa es la referencia. En ese sentido, Ana Guadalupe Zapata, como psicóloga, tiene un punto de vista
que puede contribuir a nosotros en nuestra condición humana a realizarnos mejor con la verdad. Veamos qué es el contenido que puede entregarnos la licenciada Ana Guadalupe Zapata como psicóloga, no como un ser realizado espiritual, sino como psicóloga, un ser humano profesional de nuestra era contemporáneo de estos momentos. Muchas gracias, Ervin. Realmente este punto es tan importante porque recuerden que la psicología tiene que ver con el individuo, con el ser humano, fundamentalmente, y todo su entorno, en todos sus aspectos de su vida interior, su vida espiritual, su vida material, su vida física y su crecimiento espiritual, su crecimiento interno. En ese sentido, en el crecimiento interno, mientras nosotros no identifiquemos en nosotros mismos qué es lo que nos debilita, qué es lo que no nos hace progresar ni crecer, porque estoy poniendo velos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la virtud. Tenemos que cultivar las virtudes positivas, y en este sentido, si yo cultivo la virtud de la mentira, cuando esté en cierto tiempo y en ciertas circunstancias, ni yo mismo me voy a creer lo que estoy diciendo, porque estoy siempre mintiendo de mi casa, mintiendo sobre mis cosas, mintiéndome a mí mismo de cómo yo me siento, de cómo yo no puedo llevar a cabo una situación. Por ejemplo, cuando tenemos tareas o actividades que necesitamos motivarnos, si yo no me motivo identificando cuáles son mis debilidades para lograr ciertas acciones, yo tengo que buscar la ayuda de otras personas. Y si yo no identifico que necesito ayuda de las otras personas, me estoy mintiendo a mí mismo y no estoy siendo honesto conmigo mismo, lo cual nos conlleva a tener un individuo que no está siendo íntegro ni congruente con lo que realmente necesita o desea hacer, porque todos vivimos en sociedad, y en sociedad tenemos que tener una convivencia con amor sobre todas las cosas, y no todos somos iguales, todos somos diferentes, pero en la medida en que yo me vea en el otro de manera congruente y que sea honesto, en esa medida se puede desarrollar el ser humano a niveles diferentes de convivencia. Bueno, me parece muy interesante el punto de vista de la licenciada, pero recuerdo en ciertos momentos de nuestra conversación sobre un caso específico de un alumno de yoga que tuvimos, de que nosotros le preguntábamos a él y él expresaba su parecer de la mejor manera. Más tarde captamos que el mismo hecho que nos había descrito para ayudarse de un problema o trauma que tuvo en el pasado, contradecía lo que estaba diciendo en esta segunda ocasión. Parece algo natural cambiar de parecer, pero no es tal así. ¿Qué me puedes decir al respecto? Puede ser que haya sido que estaba ocultando algo, que inconscientemente algo le dañó y lo indujo a mentir en la primera vez, o cambió de parecer por una segunda razón. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Por qué pudo haber sucedido? Hay factores que nos inhiben a veces. Yo también me pongo en tu posición cuando tienes un paciente ahí como psicóloga y ves de que según tus análisis no está diciendo la verdad. Bueno, tú como psicóloga puedes tener tus métodos para recurrir a que la persona lo pueda decir, pero sería interesante que des tu punto de vista al respecto, pues, como psicóloga. Sí, realmente de entrada el individuo no es muy fácil de poder liberarse y ampliarse en relación a poder ser descubierto ante otro individuo, ante otra persona. Ese estudiante lo que estaba queriendo poner un velo o tapar, a lo mejor pudo en esa ocasión, en ese momento,
tapar un trauma, tapar una situación en la cual le trae una emoción no muy buena, y pues no quería develar realmente cómo era la situación en ese momento. Entonces pasa fundamentalmente porque el individuo en sí no quiere ser descubierto, porque esa mentira y esa falta de honestidad la puede estar llevando a la práctica, la puede estar teniendo en su vida cotidiana, y no logra identificarse con sus debilidades para que pueda él tener un proceso de crecimiento congruente. En la medida que tú no logras ser congruente con lo que dices y con lo que haces, en esa medida, pues el ser humano se degrada. Bueno, es interesante porque esa persona en cierto momento puede haber ocultado ese hecho, inhibido por el factor trauma, que no quería expresar que había sido un momento, una experiencia desagradable para él. Pudo haber estado ocultando algo. Como alumno de yoga entendemos eso. Como paciente tuyo sería un problema, porque si no te dice la verdad completa, entonces tú estás en el problema de seguir una evaluación, un análisis errónea. Entonces tienes que elaborar de alguna manera cómo ver esa técnica que te permita descubrirlo. Pero me pongo a pensar de que si esta persona es un servidor público y tiene esa tendencia, va a ser no solo una mala representación de su persona, sino también de la organización. Entonces vemos cómo es imperativo hablar siempre con los hechos de la verdad, aunque los hechos pues uno los están sujetos a interpretación de muchas maneras según la persona que los vea, pero como puedes ver es bien complicado interpretar los hechos para decir la verdad, expresarse uno para decir la verdad, porque uno viene con defectos de formación, con traumas y episodios difíciles en nuestra vida, que por una u otra razón uno quiere ocultar, pero que para poder llegar a ese proceso de saneamiento del que habíamos hablado antes, uno tiene que expresar, externar. ¿No te parece? Sí, precisamente pues en psicología existen herramientas y técnicas necesarias para ayudar al individuo cuando este individuo o la persona, el paciente, tiene la voluntad de ser y de crecer, porque hay personas que sí pueden entrar en un proceso, pero no tienen la voluntad de crecer ni de cambio. Entonces, en ese sentido, se pueden ir haciendo pasos cortos en los cuales el individuo se va identificando con esa honestidad, primero con él mismo y luego con sus semejantes. Buen punto has traído a la luz, en el sentido de que para que el individuo se pueda realizar como ser, es importante, porque si estamos siempre ocultando, no hablando honestamente, hay una deformación de la personalidad, hay una deformación del pensamiento, de la manera de pensar del individuo, y estas deformaciones no contribuyen a que la persona como sí se desarrolle como un ente libre, formal, normal, funcional, íntegro en verdad en sociedad, y por lo tanto está haciendo un mal servicio a la sociedad si, como dijimos anteriormente, está representando en algún cargo público al pueblo, a la sociedad, a su familia y por lo tanto a sí mismo también. ¿No te parece? Así es, sí. En este sentido yo quiero dar un poquito de cierre en relación a mi participación, porque es importante esta virtud de ser honesto. No, hoy en día es como se va perdiendo ese valor
y esa parte que el ser humano tiene que cultivar. Precisamente la palabra en la Biblia nos dice, la verdad los hará libre, y es ahí donde realmente el individuo tiene que trabajar en esa verdad. Primero desde su ser interior y luego hacia su semejante. Yo quiero agradecerte por la invitación y realmente quiero darles un poquito de mi experiencia en relación con los estudiantes que han pasado en el centro de yoga. Sí ha habido de todo tipo de estudiantes, y pues hay testimonios en los cuales ellos podrían expresar que han sentido cambios sustanciales después de haber pasado como mínimo 3 meses de ejercicios en el centro de yoga. Gracias, licenciada Ana Guadalupe. El tema es bien profundo porque hay siempre aspectos a considerar con respecto a decir la verdad, pero por el momento hasta aquí llegaremos en este aspecto, en esta segunda entrega sobre los 8 pasos de la yoga. Continuaremos en la próxima edición, en la tercera entrega de los 8 pasos de la yoga, con otro aspecto más de la llama, que espero que les ayude y que hayan disfrutado. El Centro de Yoga Center les da las gracias por darle seguimiento a nuestras conferencias. Tengan un buen día. Buen día. Gracias.